Gracias por mantener la sintonía. La pasada semana, el taxista Rafael Antonio Borbón Báez, de 48 años, fue encontrado muerto debajo del puente seco de la comunidad Palo Amarillo al sur de esta ciudad, presuntamente por parte de individuos para despojarlo de su vehículo. Tras días de investigación, las autoridades apresaron a 4 jóvenes presuntamente involucrados en el hecho, los cuales fueron identificados como Kelvin Joel Jiménez Silverio, Juan Luis Domínguez García, ambos de 21 años, Hanley Alfredo de la Nuez Silverio, de 20, y Jean Luis de la Cruz Sarita, alias El Chino, de solo 19 años. En tanto, las autoridades informaron también que activan la búsqueda de otro implicado de nombre Brian Ovalles, a quien le exhortan que se entregue para ser puesto a disposición de la justicia y quien además está señalado como el responsable de la muerte de este conductor. Escuchemos declaraciones del vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía, coronel Juan Guzmán Badía. La policía apresó a 4 jóvenes que eran activamente buscados, quienes fueron identificados como los presuntos autores del homicidio del taxista Rafael Antonio Borbón. De que el crimen cometido en la compañía Tutaxi Express, que dirige el compañero Wilton Velázquez, ya ha sido esclarecido. Llama la atención cómo muchachos de tan cortas edades de 19, 20 y 21 años se ven involucrados en este tipo de hechos. Como sociedad entiendo que debemos de hacer un alto, ya que son tantos los factores que influyen para que nuestros jóvenes delincan. La falta de integración familiar, así como de oportunidades de empleo. Pero aclaro, con esto no queremos justificar esta acción. Es para que las generaciones por venir la trabajemos como padres, forjada en valores y educación, y que los gobiernos ofrezcan mayores oportunidades de empleo y educación a nuestros jóvenes. En otro hecho similar, desconocidos mataron de varios golpes en la cabeza a un chofer de la Ruta O del transporte público, también supuestamente para despojarlo de su vehículo. El cuerpo de este hombre fue dejado abandonado en una finca de la comunidad Villabao del Distrito Municipal de Hato del Yaque. La víctima respondía al nombre de Ángel Antonio Collado, de 43 años. Parientes y el transportista Gervasio de la Rosa demandaron apresamiento de los responsables y posterior sometimiento a la justicia. Varios golpes en la cabeza. Sí, tenía tairra en los pies, en la mano también aparentemente tenía. Que las autoridades hagan las investigaciones del lugar, porque en el lugar donde mataron a ese pobre chofer fue un sitio que usted hasta entrando se estremece, un sitio demasiado desolado. A pesar de que las autoridades no han establecido el móvil del crimen, se presume se trató de un atraco, tras parientes asegurar que en el levantamiento no fue hallada la cartera de la víctima y a su vehículo le desmontaron algunas piezas. Otros hechos de violencia registrados aquí en Santiago el pasado lunes contabilizan otras 2 muertes y 6 personas heridas. Dentro de estos hechos se cuentan la muerte del nombrado José Luis Rosario Almonte, de 29 años, en el sector Mella 1, quien fue acribillado a tiros por desconocidos, quienes además, según indicaron parientes, le sustrajeron más de 30.000 pesos en efectivo y una motocicleta. Por otra parte, la policía informó que en el sector Gurabito fue ultimado de varios disparos Juan Carlos Tejada por individuos que se presentaron a su residencia, resultando en el incidente otras 2 personas heridas. Y le dieron un botellazo por detrás y después los ibizaron a tiro. Entonces nosotros pedimos justicia por José Luis. Lo acribillaron a tiro. ¿Desconocido? ¿No saben quién es? No, no sabemos. En otro hecho, en medio de una balacera entre personas desconocidas, hasta el momento registrada en el sector en Sánchez Bermúdez, resultaron heridas 4 personas. Yo estaba caminando y había una balacera y se me pegó un tiro ahí. Formó un tiroteo, pero uno no vio quién fue ni nada. Ella cuando estaban ahí tirada fue que yo corrí a cogerla. En torno a estos hechos de violencia, la policía detuvo a varias personas señaladas como los responsables.
El pasado martes fue conocida la medida de coerción contra el ex coordinador de aduanas para la región norte, Antonio Gómez, acusado de presunta violación sexual contra una empleada de la institución. El juez Bienvenido Liz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso 6 meses de prisión domiciliaria bajo el entendido que el imputado no representaba peligro de fuga. A la salida del tribunal se observó un Antonio Gómez aliviado con la decisión del juez, contrario a los anteriores aplazamientos que se registraron para el conocimiento de esta audiencia de coerción. El exfuncionario indicó mientras era trasladado que en estos 6 meses se encargará a través de sus abogados de demostrar su inocencia, ya que no se ha podido comprobar que la presunta víctima fue violada sexualmente. No hay ninguna violación. Impuso la medida de coerción consistente en arresto domiciliario, atendiendo en que no se daba el presupuesto número 2, es decir, que no existía peligro de fuga, y tampoco se daban el artículo 234, porque no representaban para un peligro para la investigación ni para la víctima. Se recuerda que una segunda presunta víctima, quien lo acusaba de acoso sexual, desestimó la querella. La coalición de organizaciones sociales y populares, fruto de la inestabilidad económica que se vive en el país, producto de los altos costos de los combustibles y de los alimentos de la canasta básica familiar, anunciaron la realización de varias movilizaciones que inician con la realización de una marcha el próximo miércoles 24 en San Francisco de Macorís y continuarán con una asamblea para consensuar otras acciones que contempla un paro general en la región del Cibao el 20 de marzo aquí en Santiago. Los voceros de varias organizaciones populares plantearon que se hace necesario tomar las calles bajo el entendido que el gobierno no ha buscado alternativas efectivas ante estos aumentos. Además, criticaron el endeudamiento a tan solo 6 meses de mandato del presidente Luis Abinader sin que se explique el destino de esos fondos, mientras la población recibe alimentos y medicamentos caros unido a otros servicios de mala calidad. Que es necesario tomar las calles porque precisamente el gobierno se ha hecho sordo y no está escuchando a los sectores que son afectados por esta crisis. El 24 de febrero habrá una marcha popular en San Francisco de Macorís. 2. La realización de la 6ª Asamblea Regional para el domingo 20 de marzo en la ciudad de Santiago. Ante el anuncio, ciudadanos consultados se mostraron de acuerdo con la realización de un paro general bajo el entendido que la población de escasos recursos económicos no aguanta más aumentos. Entienden también que es hora de salir a las calles a reclamar, además por aumento de salarios y más fuentes de empleo. No voy de acuerdo con ese paro, totalmente. El pueblo tiene que salir a la calle a defender lo que es de uno. Este gobierno que ha hecho un abuso con este pueblo. Usted ve, es un profesional y hoy en día no tengo trabajo. Entendemos que ante la crisis que se vive en el país fruto de la pandemia del COVID-19, las organizaciones sociales y populares deben de buscar otras alternativas como el diálogo con el gobierno para buscar otras salidas a la difícil situación económica que se vive por el aumento de los precios de los combustibles, de la canasta familiar, la falta de empleos, porque no es tiempo de conglomerados. No estoy de acuerdo con la realización de una marcha porque se generaría aglomeraciones de personas y esto contribuiría a que se aumente la positividad, la mortalidad y que la pandemia se aleje cada vez más de nuestro país. A pesar de la esperanza de la vacuna, no debemos abusar. Ante la crisis política y social que se vive en Haití, los incidentes generados producto de la negativa del presidente haitiano de abandonar su mandato bajo el entendido que le corresponde un año más y que las leyes le amparan, persiste la preocupación en algunos empresarios de que las relaciones comerciales puedan verse afectadas tras las acciones de violencia realizarse en pueblos cercanos a la línea limítrofe entre ambas naciones, además de que ocurra una migración de ilegales masiva
hacia la República Dominicana, por lo que hacen un llamado a las autoridades de gobierno a mantener aún más segura la frontera. Veamos un reporte especial ante esta preocupante. Haití sufre una vez más una espiral de violencia política y social, tras la denuncia del presidente Jovenel Moïse de un golpe de Estado, apoyado por la oposición en desacuerdo con la extensión de su mandato por un año más. Ante la cercanía de República Dominicana y Haití divididos únicamente por frontera terrestre, persiste el temor de que los disturbios puedan extenderse hacia los pueblos haitianos cercanos a la línea limítrofe y verse afectado el intercambio comercial entre ambas naciones, aunque aún fluye con normalidad. El economista Eddie Samuel Álvarez entiende que ante la situación se debe tener un plan B para permitir la continuidad del dinamismo comercial. Nosotros consideramos es mantener los niveles de prudencia y vigilancia sobre la situación, pero buscar mecanismos alternativos para que el comercio y la economía se sigan dinamizando en el país. En torno a esta preocupante, representantes de entidades empresariales plantean que el gobierno dominicano debe ser propiciador del diálogo para lograr una salida a la crisis política y social como forma de prevenir que el intercambio de bienes y servicios se vea afectado. Y es de alto interés de la República Dominicana contribuir directa o indirectamente en lograr que Haití sea un país estable y que podamos entonces tener unas relaciones mucho más fluidas en todos los sentidos y comercial obviamente de manera muy especial. Sin embargo, para Abel Martínez, alcalde de Santiago y expresidente de la Cámara de Diputados, República Dominicana tiene problemas de más para cargar con los de Haití, por lo que la salida a su impasse político debe realizarse mediante el diálogo internacional, pero en su territorio. Problemas tiene la República Dominicana, además que tenemos juntos que enfrentarla. Creo que debe ser un diálogo internacional de países que muestren preocupación por Haití y ver cómo se buscan soluciones en el propio Haití, no soluciones mandando a los haitianos ilegales para República Dominicana. Pero la preocupación no solo se limita a que las relaciones comerciales pudieran verse afectadas, sino también a que pueda darse una migración masiva de haitianos en condición de ilegales, intentando escapar de la situación de caos que vive la vecina nación. En ese tenor, Abel Martínez indicó además que aunque la preocupación es mayor, es sabido que Haití permanentemente vive bajo disturbios sociales y políticos, por lo que no solo es limitarse a reforzar la frontera con más vigilancia, sino aplicar controles migratorios que permitan la deportación inmediata de los ilegales que por años han permanecido en el país. La ley de migración, cumplirla para que entonces podamos frenar lo que nos puede venir. Y necesita urgente de que el protocolo de deportación empiece inmediatamente. El activista haitiano Mangela Ali precisa que ante la crisis política y la violencia que se vive en su país, es natural que el ser humano en condiciones de amenaza o vulnerabilidad busque una vía de escape, por lo que de darse migraciones masivas, solo espera que sean tratados con la humanidad posible previo a una deportación, pues tiene claro que el país debe preservar su soberanía y dar fiel cumplimiento a sus leyes. Usando los elementos donde no se violente la dignidad humana, bueno, el país está en todo su derecho de aplicar la ley. Otros haitianos residentes en República Dominicana mantienen posiciones diferentes en torno al mandato de Jovenel Moïse, pero coinciden en que se requiere que la paz social retorne y el sistema político sea fortalecido. Se puede venir otro gobierno para que puede cambiar, para que puede uno vivir bien, tiene un trabajo fijo. El presidente subió el 2017, tiene que esperar 2022. Ese presidente está trabajando bien, el país está en desarrollo. En tanto, la crisis política y los disturbios sociales se mantienen, agravando a su vez la situación económica de la nación más pobre del continente.
Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda. Todavía está muy delicado de salud.